Gracias, Cortés, por darnos la presentación. Y bueno, buenas tardes con todos. Quien les habla es Luis Guaira y con mi compañero Gallardo vamos a dictar la tercera y última clase del introductoria del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones. Y que es como último tema, le daré el paso a mi compañero Gallardo. Muchas gracias, Luis. Bueno, en este tercer día también me toca presentarme. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Leonardo Alonso Gallardo Rumichi, estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas del sexto ciclo relativo. Durante mi paso por la facultad puedo decir que he sido miembro del electrotercio de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica y en el periodo 2019-2020 y he sido parte del semillero del IC en el año 2020. Y como cualidades puedo destacar ser una persona proactiva, con habilidades comunicativas, trabajo en equipo y conocimientos informáticos como Excel y AutoCAD. Bien, bueno, como les dije, mi nombre es Luis Guaira, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas. En el periodo 2022 cursé el sexto ciclo relativo y bueno, en todo el tiempo que he llevado como estudiante fui miembro activo del SME del año 2019, miembro del IC en el año 2019. Además, he sido ganador del concurso ABET en el año 2019-1. Como cualidades, me destaco como una persona con facilidad para trabajar en equipo y liderazgo. Soy proactivo y tengo conocimientos en el AutoCAD. Bien, comenzamos por saber el contenido, por las cuales son los puntos por abordar en esta tercera clase. El día de hoy conoceremos acerca de la introducción a la programación dinámica, la cual es importante, ya que nos darán algunas definiciones como el principio óptimo, así como su definición de lo que es la programación dinámica. También vamos a hablar de los tipos de programación dinámica, las cuales son la determinística y probabilística. También hablaremos de sus partes, daremos la identificación de las variables para que así podamos explicar cuáles son los métodos de solución. Y también daremos un ejemplo aplicativo. Y para cerrar como con broche de oro, resolveremos un problema de examen final del ciclo 2022. Bien. La programación dinámica, ¿no? También llamada programación de etapas múltiples. Bueno, como dice, la programación dinámica es otro modelo matemático de la investigación de operaciones que ofrece grandes ventajas en la solución de múltiples problemas del mundo industrial moderno. La programación dinámica resuelve problemas en etapas y en cada etapa interviene una variable de optimización. Los cálculos en las diferentes etapas se enlazan a través de cálculos recursivos, de manera que se genere una solución óptima, factible a todo el problema. Por ejemplo, tenemos aquí en la pantalla una imagen en donde nos muestran imágenes de subetapas de la etapa de perforación, las cuales podemos observar que son el mantenimiento del equipo de la perforación de mantina, el mantenimiento y limpieza de las brocas, el desempeño y el trabajo operario. Y como cuarto punto tenemos el análisis del macizo rocoso. Este es un claro ejemplo en donde podríamos aplicar la programación dinámica, ya que, como dijimos antes, este método de solución se hace por etapas. Y bueno, para este tipo de ejemplo, si hubiera problemas en la etapa, o bueno, cualquier otro ejemplo de programación dinámica, en caso para este, si hubiera problemas en la etapa de perforación del macizo rocoso, se debe encontrar el origen del problema o de los problemas, y así analizando cada subetapa, como ya lo mencionamos anteriormente. Muy bien. La eficiencia de este modelo consiste en resolver los subproblemas
una sola vez y así guardando sus soluciones en una tabla para su futura utilización. Siguiente diapositiva. Muy bien. La programación dinámica no solo tiene sentido aplicarla por razones de eficiencia, sino también porque también presenta una manera eficiente de resolver problemas cuya solución ha sido abordada por otros modelos y ha fracasado. Donde tiene mayor aplicación la programación dinámica es en la resolución de problemas de optimización. Y en este tipo de problemas se pueden presentar distintas soluciones, cada una con un valor, y lo que se desea es encontrar la solución del valor óptimo. Bien, para que un problema pueda ser abordado por este modelo, ha de cumplir dos condiciones. Eh, la solución del problema ha de ser alcanzada a través de una secuencia, se puede decir, de decisiones y una en cada etapa. Y bueno, dicha secuencia de decisiones ha de cumplir el principio óptimo. ¿Y qué se puede decir que es el principio óptimo? Bueno, el principio óptimo se define que toda situación en la que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra. Es por ello que, por lo que se define como un punto de equilibrio en donde se pueda dar sin ni pedir, sin que afecte al sistema dado. Muy bien. Aquí lo que se observa es un diagrama conceptual mostrando la solución de un problema aplicado a programación dinámica. Para obtener la ruta óptima, el diseño de un algoritmo de programación dinámica consta de los siguientes pasos. El primero de ellos es plantear la solución como una sucesión de decisiones y verificación de que ésta cumple el principio de optimalidad, cosa que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, nuestro supuesto problema ha sido dividido en 10 estados diferentes y como le explicaremos antes, aquí podemos ver que tenemos 4 etapas. Como segundo, para el diseño del algoritmo, se debe definir una función recursiva para poder obtener una solución. El cálculo del valor de la solución óptima mediante una tabla en donde se almacenan soluciones a problemas parciales para reutilizar los cálculos. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que las resoluciones parciales son las que se desarrollan en cada subetapa y estas las vamos guardando, esta información la vamos recopilando para que luego al completar todo el diagrama podamos obtener la solución óptima. Entonces la construcción de la solución óptima es haciendo uso de la información contenida en las tablas predecesoras. Bien, ahora entraremos a lo que es la programación dinámica. Bueno, esta puede definirse como un modelo matemático de optimización y esta puede ser usada para hacerse una serie de decisiones interrelacionadas. Normalmente, un proceso de decisión multitápico es transformando una serie de procesos de decisión constituidos cada uno por una sola etapa. Por lo tanto, se puede decir que la programación dinámica es una técnica matemática que se utiliza para la solución de problemas matemáticos seleccionados, en los cuales se toma una serie de decisiones en forma secuencial. Aquí el matemático Richard Bellman inventó la programación dinámica en el año aproximadamente en 1953, que se utiliza para optimizar problemas complejos que se puedan ser discretados y secuencializados. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es el procedimiento que se utiliza para realizar un problema de programación dinámica. Primero debemos tener en cuenta que este procedimiento es un tipo de procedimiento sistemático, la cual sirve para encontrar la combinación de decisiones que maximice la efectividad total al descomponer el problema en etapas.
y las que pueden ser completadas por una o más formas o estados, y enlazando cada etapa a través de cálculos recursivos. En otras palabras, la programación dinámica comienza con una pequeña porción del problema planteado y encuentra la solución óptima para esta pequeña porción. Bueno, gradualmente se ensancha el problema encontrando la solución óptima para las etapas presentes. Esto es partiendo del anterior hasta que el problema original sea totalmente resuelto, usando el principio de optimalidad. Bien, ahora vamos a ver algunas definiciones, de las cuales son las siguientes. La definición de etapa. Esta es la parte del problema que posee un conjunto de alternativas mutuamente excluyentes, de las cuales se seleccionará la mejor alternativa. Como segunda definición tenemos el estado. Aquí es el que refleja la condición o estado de las restricciones que enlazan las etapas. Esta representa la liga entre etapas, de tal manera que cuando cada etapa se optimiza por separado, la decisión resultante es automáticamente factible para el problema completo. Y bueno, se puede observar ahí la figura que es de forma esquemática eh, de una etapa la cual está conformada de las siguientes variables, donde Q sub i es la variable de estado de la etapa i. El X sub ij es uno de los valores que puede adoptar la variable de decisión, tanto del X sub i en la etapa i. Y bueno, el X sub i viene a ser la decisión óptima de la etapa i. Bueno, siguiendo con las definiciones, tenemos ahora lo que es la recursividad. Existen dos formas de plantear la forma de recursividad en los problemas de programación dinámica. Como primera forma tenemos la recursividad de retroceso. Esta es la cual se parte desde el evento n, al que es la última y pequeña porción del problema planteado, resolviendo totalmente cada problema hasta gradualmente llegar al evento 1, donde el cual se habrá resuelto por completo el problema en análisis. Y como segundo se tiene la recursividad de avance, la cual se parte desde el evento 1, que es la primera y pequeña porción del problema planteado, y resolvemos totalmente hasta llegar gradualmente al evento n, donde el cual se habrá resuelto por completo el problema en análisis. Siguiente diapositiva. Bien, ahora veremos lo que es el problema de la programación dinámica. Bueno, comúnmente la programación dinámica resuelve el problema por etapas en donde cada etapa interviene exactamente una variable de optimización o, optimizadora. Aquí vamos a presentar las características del problema para la programación dinámica. Como primero tenemos que la solución al problema ha de ser alcanzada a través de una secuencia de decisiones, una en cada etapa. Como segundo tenemos que cada etapa tiene cierto número de estados asociados a ella. Como tercera tenemos que es el efecto de la política de decisión en cada etapa es transformar el estado actual en un estado asociado por la siguiente etapa. Como acuerdo que tenemos que dicha secuencia de decisiones ha de cumplir el principio de optimalidad. Y por último tenemos que el procedimiento de solución se inicia al encontrar la política óptima para la última etapa. Muy bien, la clasificación de la programación dinámica. Ya hemos revisado las bases de la programación dinámica, que es una técnica empleada dentro de la ingeniería industrial, las gerencias, para la optimización de los procesos. Y ahora entraremos a la clasificación de esta. Esta se clasifica en dos, las cuales son la determinística y la probabilística. La determinística se define cuando el estado en la etapa siguiente
de esta etapa está determinado por el estado y política de decisión de la etapa actual. Ojo con eso, ¿no? Está determinado. Y probabilístico, este se define cuando el estado de la etapa siguiente no queda determinado por el estado y la política actual. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaremos de la programación dinámica determinística. Aquí debemos tener en cuenta que en los problemas de este tipo, o sea, los de la programación dinámica determinística, es cuando el estado en la etapa siguiente será completamente determinado por el estado y la política de decisión de la etapa presente o actual. En general, un problema de programación dinámica determinística puede ser escrito diagráficamente como se muestra en la figura 1. Muy bien, esta es la figura, ¿no? Esta es una estructura básica para la programación dinámica determinística. Y este es en donde en la etapa n, en el proceso, se estará algún estado S sub n. Y si se toma una política de decisión X sub n, entonces el proceso pasará a un estado S sub n más 1, en la etapa n más 1. Siguiente diapositiva. Muy bien. Tomando como base este punto, el valor de la función objetivo para la política de decisión ha sido calculado previamente, y este es el siguiente, ¿no? Es el f sub n más 1 asterisco sn más 1. ¿Y esto qué quiere decir? Que es el valor óptimo de la etapa siguiente, ¿no? Porque normalmente se resuelve de adelante hacia atrás. Luego dice, la variable decisión x sub n también hará alguna contribución a la función objetivo. Combinando estas dos cantidades de una manera adecuada, se obtendrá el valor de la función objetivo siguiente, f sub n, que depende de las variables estado y la política de estado, ¿no? S sub n y x sub n. Y después de hacer esto, para cada valor posible de S sub n del estado, el procedimiento de solución estará listo para retroceder una etapa. Bien, ahora vamos a hablar del otro tipo de programación dinámica que es la probabilística. Esta se define cuando el estado de la etapa siguiente no queda determinado por el estado y la política actual. Esto quiere decir que habrá una distribución de probabilidad para determinar cuál será el siguiente estado. Sin embargo, esta distribución de probabilidad todavía será completamente determinado por el estado y la política de decisión en la etapa presente o actual. Muy bien, debemos saber que esta es como una estructura para la programación dinámica probabilística, ¿no? Y se muestra justo en esta figura 2. Esto es en donde n denota el número de posibles estados en la etapa n más 1. Y están identificados como probabilidad 1, probabilidad 2, probabilidad 3, hasta la probabilidad n. Y esta es la distribución de probabilidad de lo que el estado será, y dando datos, por ejemplo, el S sub n como la variable de decisión x sub n, y C sub i es la contribución resultante de la función objetivo en esta etapa. Si el estado de resultado es decir el i, ¿no? Por ejemplo, de C1, la etapa 1, el del C2 es para el 2 y el C3 es para el tercero. Entonces, cuando la figura mostrada es expandida para incluir a todos los posibles estados y variables de decisión en todas las etapas, a veces este es llamado un árbol de decisión. Quizás esta parte pueda llegar a ser un poco confusa, pero cuando avancemos y lleguemos a los ejemplos se aclarará. Bien, ahora en esta figura es la estructura básica para la formulación general de un problema de programación dinámica, tanto para la probabilística o determinística. Bueno, en otras palabras,
así es como representaremos nuestro diagrama para todos los problemas. Y bueno, cabe resaltar que la cantidad de cuadrados depende de cuántas etapas se tenga que dividir el problema. Bueno, ahora vamos a identificaremos las variables. Para visualizar mejor los conceptos, se deben llevar a cabo la siguiente identificación de variables. El S sub n es denominado la variable de estado al inicio de la etapa n. El X sub n es la variable de decisión de la etapa n. El R sub n con los variables S sub n y X sub n es la función de utilidad de la etapa n, siendo esta el estado inicial S sub n y la variable de decisión X sub n. El S sub n-1 está representado como el T sub n con las variables E sub n y X sub n. A todo esto se le denomina como una función de transformación del estado, la cual determinará que el estado del proceso al iniciar la siguiente etapa n-1 es una función de E sub n y X sub n. Y bueno, ahora seguimos con la otra variable que es el F sub n con las variables S sub n, la cual representa la utilidad de todas las etapas trabajando en forma óptima. Y por último, la variable Q sub n, que está representado por variables S sub n y X sub n. Esta de acá representa la utilidad de todas las etapas restantes trabajando de la mejor manera, a excepción de la etapa presente o actual. Muy bien, después de haber abarcado la teoría, vamos a ver un problema aplicativo de la programación dinámica con respecto a nuestra carrera. Si no les ha quedado grabado muy bien los términos, las variables, con este problema todo va a quedar más claro, ¿no? ¿Qué dice el problema? Un minero ha quedado atrapado en una mina y en la entrada en la mina se encuentra ubicada en el nodo 1. Se conoce de antemano que el minero permanece atrapado en el nodo 9. Y para llegar a dicho nodo hay que atravesar una red de túneles que van a ser conectados entre sí. El tiempo de vida que le queda al minero sin recibir auxilio es cada vez menor y se hace indispensable hallar la ruta de acceso al nodo 9, o sea, la más corta. Las distancias entre los nodos de la mina se encuentran en la siguiente gráfica en cientos de metros y se pide formular un modelo de transbordo que resuelva el problema, haciendo uso de la programación dinámica que permite establecer la ruta más corta para poder así auxiliar al minero. Bueno, entonces vamos a proceder con la solución. Aquí tenemos que dividir nuestro diagrama en 4 etapas, las cuales ya están hechas y se pueden visualizar en la pantalla. Haciendo esto, se nos hará mucho más fácil y sencillo la resolución de este problema. Y bueno, este problema requiere tomar 4 decisiones interrelacionadas a qué camino se conviene escoger para así llegar a tiempo. A pesar de que no existe una secuencia fija, estos caminos de decisión se pueden considerar como las 4 etapas en la formulación de programación dinámica. Lo siguiente será aplicar la fórmula general para los problemas de programación dinámica. Como ya dijimos, debemos dividirlo en 4 etapas. Muy bien. Trabajaremos primero con la etapa 1, ¿no? Si recuerdan es la etapa ya del final, ¿no? Para esta etapa vemos que el nudo, el número 9, está conectado a los números 6, 7 y 8 con sus respectivas instancias, que son 500, 500 y 700 respectivamente. Entonces se toma como referencia al nodo 9, el cual su función de utilidad de esta etapa vale 0. ¿Por qué? Porque no hay una etapa posterior a esta, ¿no? Y además, para poder hallar los valores de utilidad de las etapas 6, 7 y 8, debemos sumarlas con sus respectivas variables de estado, las cuales son respectivamente, 500, 500 y 700. Entonces se escogen todas las variables de decisión dadas, ya que no podemos descartar ningún estado hasta llegar hasta la última etapa, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos en la tabla? Que si hemos llegado, nuestro estado inicial es estar en la etapa 6, nos tomará como 500, la distancia, ¿no? 500 metros para llegar al punto 9. Es lo mismo con el 7 y 8, ¿no? Es tratar de interpretar cada fila en la tabla y no descartar ninguna de estas. Siguiente diapositiva. Bien, siguiendo con la segunda etapa, ya tenemos que la función utilidad de los nodos 6, 7 y 8. Y bueno, lo que tendríamos que hallar es la función de utilidad de los nodos 4 y 5. Tomando como referencia los nodos 6, 7 y 8, debemos sumarlas con sus respectivas variables de estado. Ojo, que debemos tener en cuenta que ahora son 4 variables de estados, las cuales son 4,6, 4,7, 5,7 y 5,8, las cuales son 100, 500, 300 y 200 respectivamente. Y bueno, nuevamente se escogen todas las variables de decisión dadas, ya que no podemos descartar ninguna hasta llegar al estado, hasta la última etapa. Sí. Bueno, ahora llegamos a la tercera etapa, ¿no? En la cual está relacionando el 3 4 2 5 3 5, ¿no? Tomando como referencia los nodos 4 y 5, debemos sumarlas con sus respectivas variables de estado. Y bueno, como mencionamos, las cuales son 3 4 con 3 5 y 2 con 5, y se tienen el 700, el 400 y el 600. Entonces se escogen todas las variables de decisión dadas, ya que no podemos descartarlas, ¿no? Vamos a tratar de interpretar la tabla, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es llenar la tabla. ¿Cómo se llena la columna del S sub 3? Ponemos el estado en el que podemos situarnos al inicio de la etapa. Entonces, al iniciar esta etapa 3, bien podemos estar en el nudo 2 o en el nudo 3. Los que se ponen en el X sub 3 es la política de decisión. No quiero que se confunda con el estado siguiente porque dice 4 y 5, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos, por ejemplo, en el nodo 3 y nuestro X sub 3 es 4, significa que estando en el nodo 3 tomamos la decisión de ir al nodo 4, lo cual nos conlleva a recorrer 700 metros más. Además, ¿por qué se le está sumando 600, no? Porque si recordamos en la tabla anterior, si nosotros iniciamos en el nodo 4, el, el valor óptimo, que en este caso es la cantidad de recorrido mínimo, es 600. Por eso es que se suma 700 más 600 y nos dará 1300. Además, mencionar que en cada fila se debe resaltar nuestro valor óptimo, ¿no? En este caso, como queremos minimizar, resaltamos los valores mínimos. Y colocamos en las dos últimas columnas nuestro valor óptimo y la política de decisión mediante la cual llegamos a este valor óptimo. Ahora sí, siguiente diapositiva. Bueno, ahora iríamos a la cuarta etapa, que es la última. Y como ya lo he mencionado anteriormente, ya tenemos la función utilidad de los nodos 3 y 2. Lo que tendríamos que hallar es la función utilidad del nodo 1. Y bueno, tomando como referencia los nodos 3 y 2, debemos sumarlas con sus respectivas variables de estado. Ojo nuevamente que debemos tener en cuenta que ahora son dos variables de estado, las cuales serían 1,3 y 1,2, las cuales son 400 y 200 respectivamente. Y bueno, aquí nos damos cuenta de que se escogieron las variables 2 y 3, ya que nos dan un total de 1600. Y bueno, Muy bien. Pero ahora nosotros lo que debemos hacer es interpretar estos dos valores de 1600, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos dos rutas que son cortas.
La primera de ellas es, como indicó la tabla anterior, es desde la 1 ir directamente hacia la 3. De ahí de la 3 se tiene que ir a la 5, como lo indicaba la penúltima tabla. De la 5 a la 7, como lo indicó la segunda tabla, y de la 7 a la 9, según la primera tabla. O si no, el otro camino a tomar puede ser el 1, 2, 5, 7 y 9. Indistintos ambos porque tienen una duración de... No, una duración no. Tienen un recorrido total de 1600 metros, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, en este caso tenemos dos rutas que son las más cortas para ser tomadas en cuenta por los rescatadores. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver un problema que vino en el examen final del periodo académico 2022. Lo que se puede resaltar de este problema es que nosotros no sabemos o no tenemos el diagrama como te daban el problema anterior, ¿no? Entonces aquí más te vales de la interpretación que uno pueda darle a esta tabla. Entonces el problema dice que en una operación minera subterránea ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar, el superintendente de la mina cuenta con 5 equipos de trabajo para ser asignadas a 3 labores de explotación. Y como se observa en la siguiente gráfica, la tabla nos indica que dependiendo de la cantidad de equipos asignados a cada labor minera, tendrá cierta producción de extracción, ¿no? En toneladas métricas. Nos faltó indicar unidades, pero esas eran las unidades del problema, toneladas métricas. Y bueno, por ejemplo, claramente si no asignamos equipos, la producción será igual a cero. Y vemos que asignar la cantidad máxima de equipos en cada labor no nos dará el mismo rendimiento en cada labor de explotación. En la primera es de 120 toneladas métricas, en la segunda es de 150 toneladas métricas y en la tercera es de 130 toneladas métricas. Finalmente, vemos que nos piden cuántos equipos de trabajo deben ser asignados a cada labor para maximizar la producción y productividad de cada labor minera y luego discutir los resultados. Bien. Bueno, ahora como primer paso, vamos a definir nuestras variables. Este problema requiere tomar 3 decisiones interrelacionadas a cuántos equipos de trabajo conviene asignar a cada una de las labores mineras. A pesar de que no existe la secuencia fija, estas tres labores que se observaron en la tabla se pueden considerar como las 3 etapas en la formación de programación dinámica. Las variables de decisión x sub n tomando n los valores de 1, 2 y 3, porque esas son las cantidades de las etapas en nuestro problema. Y bueno, son el número de brigadas que se asignan en la etapa n. Eh, bueno, ahora la identificación de los estados puede ser no tan evidente para determinarlos. Se hacen preguntas como las siguientes, tal vez como, por ejemplo, ¿qué es lo que cambia de una etapa a la otra? O dado de que han tomado las decisiones de etapas anteriores, ¿cómo se puede describir el estado de la situación? ¿O qué información sobre el estado actual de las cuales se necesita para determinar la política óptima de aquí en adelante? Y bueno, con esta base, una opción apropiada para el estado del sistema es tal que el S sub n es el número de equipos asignados a las labores mineras restantes. Bueno, para aclarar ese término antes de hablar del el segundo paso, por ejemplo, se tiene que en la etapa 3 o en la labor minero 3, cuando todavía quedan por asignar brigadas a las 3 labores, ese sub 3 debe ser igual a 5, porque todavía no hemos asignado ninguno y vamos a contar con las 5 necesariamente para esa etapa. Sin embargo, en las etapas 2 o 1, o las labores 2 o 1, ese
n, o sea, S sub 1 o S sub 2, es exactamente 5 menos el número de brigadas asignadas ya en las etapas anteriores. De la manera que la secuencia de estado es la siguiente, ¿no? El S sub 3, o el estado inicial en la etapa 3, es igual a 5. El S sub 2 va a ser igual a 5 menos X sub 3, ¿no? Y el S sub 1 es S sub 2 menos X sub 2. Como bien lo mencionó mi compañero cuando dijo de algunas variables a tomar en cuenta, esto sí sería una variable de transformación porque cambia el estado y esta depende de la política de decisión, ¿no? Directamente es por su diferencia. Y bueno, como segundo paso pasaremos a definir la función recursiva. Para establecer el problema completo en forma matemática, se define un P sub n de X sub n, ¿no? Esta es la medida de desempeño que se obtiene si se asigna X sub n equipos de trabajo para la labor minera n. Entonces, según los datos de la tabla, el objetivo es escoger el X1, el X2 y el X3 para la producción P sub n, que depende de este X, ¿no? Y entonces completamos la función recursiva obtenida en la etapa siguiente, ¿no? En el caso de la etapa 1 no se va a contar este término dentro de la función recursiva, pero sí en las demás etapas. Así también graficamos la cantidad de etapas indicando cuál es su respectivo estado y con la política de decisión que es asignar cierta cantidad de equipos a cada labor como se observa en la gráfica, ¿no? Para ser más claros, el P sub n y el X sub n es, nosotros por ejemplo le asignamos 5 equipos a la primer labor. Entonces nosotros nos fijamos en la gráfica, en la tabla de producción de asignarle 5 equipos a esta labor y nos va a dar cierta cantidad de extracción. Entonces eso es lo que vamos a tomar en cuenta de aquí en adelante. Bien, para poder empezar a resolver la etapa 1, primero debemos considerar cuáles son los valores que puede tomar nuestro S1 o el estado inicial de la etapa 1. Podemos encontrarnos en la situación que no hemos asignado ningún equipo de trabajo anteriormente. Entonces, nuestro valor máximo de S1 es 5, como bien lo mencionó mi compañero, y también está la situación en la que hayamos asignado a todo lo anteriormente. Es por ello que nuestro estado inicial mínimo puede tomar el valor de 0. Y bueno, luego los valores de X1 vemos que se pueden encontrar en todas las situaciones de asignar de 1 a 5 equipos. Entonces procederemos a llenar la tabla. En el 00 quiere decir que no tengo ningún equipo para asignar, por lo tanto mi X1 va a ser como el máximo, como máximo 0. Y vemos que en la tercera labor, con 0 equipos, mi producción es de 0. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, cuando mi estado inicial es 1, bien podemos asignar 0 o 1 equipos para, y para cada cantidad se tiene respectivamente 0 y 50 toneladas métricas de producción, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es resaltar el 50 porque sería nuestro valor óptimo y ponemos al final de la fila el valor de X con el que se llegó a este nivel de producción, que es el 1. Analógicamente, si tengo 2 equipos por asignar, X puede tomar el valor de 0, 1 o 2. Y vemos que según tabla, el máximo que se llega con 2 equipos es 70, ¿no? Entonces, por lo tanto, su producción máxima va a ser 70 y esta va a ser la resaltada. Entonces, igual lo hacemos con el 3, 4 y 5, ¿no? Y se puede ver que en la tabla la producción máxima dependiendo de cada uno de estos estados iniciales, son 80, 100 y 130. ¿Qué más se puede decir de esta tabla, no? Esta tabla es la más sencilla de trabajar. Lo difícil es interpretar de cuántos estados iniciales vas a colocar
y cuántos valores puede tomar tu política de decisión, ¿no? Y indicar que, como indica la tabla en la parte de arriba de los X, de los valores que puede tomar X sub 1, es que nuestra política, no, nuestra función recursiva en esta etapa solo va a depender de la producción de asignar cierta cantidad de equipos en esta labor, ¿no? Y creo que ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en este caso pasa lo mismo que en la etapa, que en la etapa anterior. Aquí nuestro estado inicial puede tomar de 0 a 5 porque es factible que este rango, si asignamos todos o ningún equipo en la etapa anterior, bueno, pero aquí debemos tomar en cuenta que los valores óptimos como resultado de la etapa uno, obviamente si no tenemos nada que asignar, nuestra producción sería 0. Ahora, si tenemos un equipo para qué pasa si no asignamos ninguno, entonces quedará uno para asignar en la etapa siguiente y como vemos en la tabla anterior, bueno, en la tabla que se muestra en la pantalla, el valor óptimo para asignar en esta etapa cuando tengo uno, es uno, claro, con una producción de 50 y así asigno todo en lo que es la etapa según la tabla que podemos ver sobre la producción que es 20. Por lo tanto, cuando el S sub 2 es 1, el valor óptimo para asignar en esta etapa es 0. Y bueno, y se asignará 1 en el siguiente con la producción total que es 50. Bueno, vamos a realizar el mismo razonamiento para cuando S sub 2 es igual a 2, ¿no? Primero hay que ver cuántos valores puede tomar la política de decisión o el X sub 2 en este caso. Entonces se puede asignar 0, 1 o 2 equipos. ¿Y qué podemos ver? Que si asignamos 0, el valor óptimo en la etapa siguiente, o sea, de la etapa 1, hace que tenga una producción total de 70, ¿no? ¿Qué más? Si asignamos 1, la producción en esta etapa, ¿podrías indicarlo en la tabla? Sí, ¿no? Para que quede claro de dónde sacamos ese valor de 20, ¿no? En la tabla de arriba que dice número de equipos asignados, dice que si en la labor minera escogemos solo un equipo, su producción va a ser de 20, ¿no? Y en la siguiente, o sea, en la labor minera 3, si le asignamos un equipo, va a tener 50, ¿no? Entonces va a tener un total de 70. Y si asignamos todos los equipos en esta labor, podemos ver que su producción va a ser igual a 45, ¿no? Ese dato bien lo podemos observar en la tabla de arriba. Entonces, ¿qué podemos notar de en esta situación cuando tenemos dos equipos por asignar, ¿no? Que se puede tener más de un valor óptimo por etapa, que en este caso es asignar 0 o 1, y nos dará una producción total es de 70, ¿no? Y se hará el mismo razonamiento para cuando S sub 2 tome los valores de 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, fácilmente, para que quede claro, ¿no? Vamos a agarrar el estado cuando tenemos 4 equipos por asignar y tomamos la decisión de asignar 3 equipos en esta. ¿Esto qué quiere decir, no? Que según la tabla nos fijamos en el labor 2 vamos a asignar 3 equipos, entonces la producción en esta labor va a ser 75. ¿Y qué hacemos con ese equipo que nos sobró? Entonces, en la etapa 1, que es en la labor 3, vamos a asignar ese único equipo y vemos que por asignar un único equipo en la labor 3 vamos a tener 50, ¿no? Entonces, la producción total va a ser 125. Lo mismo se hace en cada una de estas celdas en la que se puede hallar el valor óptimo, ¿no? Y claro, como le hemos mencionado antes, se coge el mayor de estos porque lo que buscamos es maximizar y resaltando cuál fue nuestra política de decisión, ¿no?
En el caso del cero, nuestra producción máxima ha sido cero, tomando como política de decisión cero. En el caso de tener un equipo, se ha tenido como producción máxima 50 y política de decisión cero. Así igualmente, ¿no? En el caso de la segunda, si tengo dos equipos por asignar, ¿cuál es mi producción máxima? 70, ya sea asignando ningún equipo o solo un equipo en esta etapa. Eso es lo que quiere decir esta tabla, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, ahora llegaríamos a la última etapa, que es la más sencilla, ya que nuestro estado inicial o bien valor inicial, o también dicho el S sub 3, solo puede tomar el valor de 5. ¿Por qué? Porque todavía no se asigna ningún equipo. Entonces, a cada valor de X, el X de X sub 3, mejor dicho, le aplicaremos la función recursiva. Por ejemplo, ¿qué pasa si asignamos ningún equipo en esta labor? Entonces, solo debemos sumarle el valor óptimo de la tabla anterior o de la etapa 2, en la cual poseemos 5 equipos al inicio de la etapa 2, cuyo valor resulta 160. Creo que Eh, puedes retroceder A ver, la diapositiva para que puedan ver, ¿no? claro. Entonces, ¿qué trata Bueno, de decir mi compañero, no? Se dice que, por ejemplo, en la etapa uno tenía 5 equipos por asignar, pero no asignó ninguno. Entonces, su política de decisión disculpe, me equivoqué, en la etapa 3 fue cero. Entonces, ¿cuál es su estado inicial en la etapa 2? Tiene 5 equipos todavía. Entonces, a lo que él se refería que eh, su valor máximo, su valor óptimo, cuando se tiene 5 equipos en esta etapa es 160, porque claramente se sigue tal cual como indica la tabla, ¿no? Aquí es siempre trabajar con tus valores anteriores, ¿no? Bueno, sí, responderemos las preguntas al final de la exposición. Puedes continuar con claro. el... Bien, como habíamos dicho, con respecto que poseemos 5 equipos al inicio en la etapa 2, cuyos valores resultó ser 160. De igual manera, hacemos cuando solo asignamos uno y se le sumaría el 45 que indica en la tabla de producción y luego el valor óptimo que resulta en la tabla anterior cuando nos quedarán 4 equipos por asignar, que en este caso es de 125. Y también nos da como producción un total de 170. Seguimos asignando. Cuando asignamos 2, la tabla dice que en esta labor se produce 70 y nos fijamos en la tabla anterior. Y bueno, se puede ver que cuando tenemos 3 equipos, su valor óptimo es de 95 y esto suma 165. Bien, ¿no? Continuando con la explicación, ¿no? ¿Qué pasa cuando x sub 3 toma el valor de 3? ¿Esto qué quiere decir? Que hemos decidido asignar en esta etapa 3 equipos, ¿no? Entonces, por asignar estos 3 equipos se produce 90 toneladas métricas. Y si solo nos quedamos con 2 equipos por asignar, en la tabla anterior dice que por asignar estos 2 equipos 70 es su valor óptimo. Entonces 70 más 90 nos va a dar igual a 160. Hacemos lo mismo, ¿no? Igualmente, si x sub 3 quiere decir que asignamos 4 equipos, entonces, según la tabla, se va a producir 105. Guiándonos de la tabla anterior, cuando solo tenemos un equipo para asignar, la producción máxima va a ser 50. Entonces 105 más 50 es 155. Finalmente, cuando asignamos todo en esta etapa, se producirá 120 toneladas métricas, ¿no? Y bueno, ya sabemos, cuando nos quedan 0 equipos por asignar en las siguientes etapas, su valor óptimo es 0, ¿no? Ya lo hemos visto.
Entonces, comparando todas las producciones obtenidas en cada situación de escoger un distinta política de decisión, la producción óptima va a ser 170 cuando solo asignamos un equipo a este labor. Siguiente diapositiva. Bueno, ya habiendo hallado nuestra única función recursiva, procederemos a llevarlo todo lo planteado a la tabla resumida de decisión que se muestra en la pantalla. Vemos que para cada etapa ya se tiene su respectiva variable de estado y variable de decisión con su función de transformación del estado respectivamente. Muy bien. Todo esto nos lleva a decir que la función recursiva de las etapas 3, 2 y 1 son 45, 70 y 50 respectivamente, ¿no? Y como consecuencia a ello, las variables de decisión que queríamos hallar en 1, 2 y 3 son, por ejemplo, 1, 3 y 1. Y por lo tanto, nuestra producción máxima va a ser igual a 170 toneladas métricas. Esto se da solo y cuando se escoge un equipo de trabajo para la labor 1, 3 equipos de trabajo para la labor 2 y un equipo de trabajo para la labor 3. Entonces, y bueno, cuando el profesor menciona que es discutir los resultados, ¿no? Es darle una interpretación a todo esto, ¿no? Que podemos observar de los datos obtenidos que la producción máxima a obtener es de 170 toneladas métricas. ¿Y cómo lo obtuvimos? Asignando cierta cantidad de equipos a cada labor, ¿no? A eso se refiere más que nada cuando el docente menciona discutir los resultados. Y muy bien, esto da por concluido la resolución del problema y estaríamos atentos a sus preguntas. Gracias, Leonardo, gracias, Luis, por la exposición del día de hoy. Pues por parte del Círculo Minero quisiéramos felicitarnos por la serie de ponencias que nos han dado el día lunes, miércoles y el día de hoy, acerca de una introducción a la investigación de operaciones, los modelos matemáticos que han tocado, desde la programación pues lineal, el diagrama de redes y hoy día pues la programación dinámica. Si alguno tuviera una pregunta, por favor levantar su mano para poder darle el pase o en todo caso escribirlas por el chat. Bueno, entonces ya tenemos algunas preguntas. A ver, nuestro compañero Daniel Núñez, actual vicepresidente del Círculo, nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes, compañeros. Una consulta, ¿la programación dinámica puede optimizar? Y si no es así, ¿qué método de optimización conocen para optimizar algún proceso minero? Los escuchamos. Muy bien, sí, tal y como lo mencionamos en la exposición, la programación dinámica es un método de optimización y en efecto se puede utilizar para cuando otros métodos de optimización hayan fallado anteriormente, tú puedes utilizar la programación dinámica, ¿no? Bueno, dice, y si no es así, ya no se da el caso con la programación dinámica. ¿Qué método de optimización conocen para optimizar procesos mineros? Muchas gracias. Aparte de la programación dinámica, como pudimos ver en nuestra primera clase, teníamos la programación lineal. Sin embargo, esta tenía limitantes si la trabajabas por el método algebraico o gráfico, ¿no? En ese caso se recomendaba utilizar el método simple. No sé si mi compañero Luis podría complementar la respuesta. Bueno, como bien lo dijo mi compañero Gallardo, todo está ok. Y bueno, con respecto a su pregunta también, claro, sí, recalco, la programación dinámica sí optimiza. Y bueno, ¿qué otros métodos de optimización se conocen para optimizar los procesos mineros? Como bien lo dijo, todo lo que ha mencionado él es con respecto a la parte de hacerlo todo a mano. También se puede optimizar con programas, como ya lo dijimos en la segunda o primera clase, creo, que podemos usar el Excel, podemos usar también
como cuál otras cosas. El Solver, que viene con el Excel también. Espero también haber complementado la pregunta, bueno, la respuesta. De nada, Daniel. Muy bien, compañeros. Entonces continuemos con las preguntas. Nos pregunta Jesús Vera, ¿en qué se diferencia la programación dinámica y la programación entera? Bueno, ¿lo vas a responder? No, sí, comienza Luis. Ya, ok. No te puedo asegurar que hay diferencias, solo te puedo decir que ambas optimizan. Bien. Para la lineal, como bien lo dijo mi compañero, tiene ciertas restricciones de las cuales se pueden guiar o se pueden dar un recurso con el método simplex. Y bueno, con respecto a la programación entera, no es un algoritmo, como bien lo he escuchado por el doc, no es un algoritmo porque no tiene una solución única, sino más bien puede dar métodos para resolver un problema grande y único, solventando una secuencia de problemas más pequeños. No sé si quisiera agregar algo. Sí, bueno, sobre la programación entera, yo tenía entendido que esta es cuando tú trabajas con variables que solo pueden tomar valores enteros, ¿no? Entonces va a ser, tus respuestas van a ser discretas, ¿no? Por ejemplo, si tomas la situación en la que, por ejemplo, utilizas programación lineal, ¿no? Entonces, tú al resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones, puedes obtener que tu intersección entre dos rectas pueden ser valores decimales, ¿no? Lo cual no concuerda con tus valores inicialmente, ¿no? Ahí entonces tendrías que trabajar con la combinación de valores enteros más cercanos a tu valor óptimo, ¿no? Entonces ahí lo que tendrías que hacer es probar con los valores cercanos, ¿no? Correcto, compañeros. Otra consulta es si la teoría de colas es un modelo de optimización o es una herramienta gerencial. Bueno, te puedo responder de que si eso no es un método de optimización, no, no lo es, ya que la solución de cualquier problema planteado está usando estos modelos, como por ejemplo el diagrama de redes, también la simulación. Esos modelos matemáticos solo ayudan a tomar decisiones adecuadas y a elegir la mejor alternativa oportunamente. Claro, tiene mucha razón mi compañero Luis. Además, creo que mencionó, o es una herramienta gerencial. Claro, todo lo que hemos desarrollado durante las 3 clases son conocidas como herramientas gerenciales, ¿no? Por ser parte ya de la investigación de operaciones. Recordemos que antes de que se pudiera dar el hecho factible, que era la Segunda Guerra Mundial, para dar inicio a la investigación de operaciones, ya se trataba de hacerlo, pero no con éxito dentro de las empresas, ¿no? Como herramientas gerenciales, ¿no? Y esta herramienta gerencial lo que busca es darte un valor óptimo o ayudarte a tomar la mejor decisión. Correcto, compañeros. Continuamos con Brian Quesada, el cual nos dice, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones más importantes de la programación dinámica en la minería, ¿no? Aparte, por ejemplo, del ejemplo que ustedes dieron, ¿no? De rescatista. Claro, se puede dar siempre y cuando, eh, bueno, el método de programación dinámica se da siempre y cuando analizando los problemas tipo que tengan etapas, bueno, una etapa que tenga subetapas, como por ejemplo puede ser también en la etapa del chancao, ya que tiene varias subetapas como chancadora primaria, chancadora secundaria, y así sucesivamente. También sea el caso de la etapa de, no sé, puede ser el tipo de flotación también. Vemos que ahí también hay varias subetapas, como puede ser la de cleanup, que puede ser la limpieza y así sucesivamente. No sé si quisiera complementar mi compañero. Bueno, sí, la programación dinámica yo diría que es una herramienta más versátil que la ya mencionada en la primera clase, porque como bien podías ver en la primera clase, tu valor a optimizar seguía una función lineal, ¿no? En cambio, por ejemplo,
aquí te da una tabla indicándote, tú tomas cierta decisión, entonces vas a tener cierta producción, ¿no? Pero esto tú lo puedes extender a más, ¿no? Por ejemplo, puedes incluir los costos directamente incluidos por realizar cierta producción, los costos indirectos, que son costos fijos, que siempre vas a tener si así o no produzcas. ¿Qué más? Bueno, aplicaciones más importantes, podríamos decir, am, aparte del caso del rescatista, eh, disculpa, gracias. Bueno, aparte del caso del rescatista, pueden verse en distintos, la verdad, ¿no? Por ejemplo, tú tengas planeado iniciar un proyecto ahí en lo que es la mina, ¿no? Entonces, tú puedes decir, dependiendo de tu función objetivo, por ejemplo, este proyecto depende de todas estas etapas contienen todas estas variables, y luego tomar todas estas en cuenta para llevarla con relación a tu política de decisión, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Tenemos otra consulta. Nos hablan acerca del tema de simulación. Si podrían darnos algunas explicaciones en el caso de que se haya tocado el tema con el doctor pues, Carlos Ágreda, ¿no? No sé si ustedes llegaron a tocar ese tema. Bueno, por mi caso, no tuve la oportunidad de llevarlo con el doctor Agreda esa clase, no lo sé. Eh, no, ni siquiera nos tomó así de frente, no nos tomó ni siquiera una prueba de eso. No sé No, qué quisiera no agregar mi hemos compañero. tenido la suerte de poder llevar la clase con el doctor, ¿no? Sí, Correcto. lamento no poder hablar de eso, lo siento. Correcto, compañeros. Mientras los participantes siguen formulando las preguntas, quisiera darle a cada uno de ustedes, pues, un minuto para que compartan su experiencia al haber llevado el curso de investigación de operaciones, ya que entre los participantes tenemos gente que recién va a llevar el curso, ¿no? Y su experiencia, pues, dictando estas 3 ponencias, ¿no? El día lunes, miércoles y viernes. ¿Deseas comenzar? Ok, sí, ya, normal. Bueno, la experiencia al llevar el curso es, por ejemplo, uno al llevar el curso a veces no está tan metido en qué va a consistir el curso tal cual, ¿no? Entonces, conforme vas avanzando, tú ves que los temas te pueden ser muy claros, son accesibles, tú puedes relacionarlo con lo que ya es nuestra carrera y puedes ver temas que tú ya has logrado ver antes y te ayuda bastante en cuanto al razonamiento, ¿no? Porque a veces se te pueden presentar distintas situaciones, ya sea en la mina o, por ejemplo, en los problemas en clase, en las que uno puede decir, ¿y yo cómo voy a plantear esto, no? Por ejemplo, de nuestro último problema en el cual era asignar equipos, ¿no? ¿Cómo voy a relacionar equipos con asignar etapas dentro de 3 distintas labores, ¿no? ¿En qué secuencia voy a realizar? Para mí, la verdad, este curso es demasiado importante. Te, te puede dar valores muy certeros con respecto a un proyecto y pues a mí la verdad me gustaría seguir profundizando en este curso. Bueno, por mi parte, quiero decir que sí, en todo este ciclo 2022 que llevé el curso de Introducción a la Investigación de Operaciones, mi comentario es que sí, me gustó, solo que no hay nada de peros. Me gustaría dar mi tiempo para profundizar también este curso, ya que, como bien lo dijo mi compañero, es muy importante para la carrera que es que es la ingeniería de minas. Y bueno, también decir que llevando este curso me ha ido a desarrollar muchas cosas como que es el razonamiento también. Eh, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, compañeros, por habernos pues compartido un poco de su tiempo para poder darnos esta introducción al curso de investigación de operaciones. Primero, pues en el chat adjuntaré el link del canal de YouTube del Círculo, en el cual podrán ver toda esta ponencia y todas las ponencias que se han venido realizando esta semana y se realizarán el día de mañana.
Antes de culminar, quisiera que pues, los asistentes el día de hoy prendan sus cámaras, ya que hoy día es la clausura pues, de este curso de investigación de operaciones. A ver, por favor, invito al público a que encienda su cámara, por favor, para tomarnos una foto de clausura. A ver. Vamos, Guaira, anima a la gente. A ver, por favor, chicos. Walter. No sean tímidos. Ujú. Bueno, en todo caso, procederé a tomar la foto, pues, 3, 2, 1. Listo. Listo, compañeros. Bueno, finalmente quiero agradecer la presencia de todos los participantes de esta reunión y recordarles que el día de mañana continuaremos con la serie de ponencias que ha realizado el Círculo Minero Mario Samamé Bogio con la introducción al ciclo minero pues 2021. El día de mañana tenemos la geoestadística a cargo del alumno Michael López, el cual nos dará una introducción al curso, y por la tarde, a las 6 de la tarde, para ser exacto, tendríamos el compañero Escalante dándonos un panorama acerca de los costos en minería. Eso sería todo. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros.